Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. Un podcast de La Voz del Derecho. Amables oyentes, es un placer saludarles con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de Don Luis Daza. Les habla Gilberto Triana Molina. Hoy tenemos unos invitados extraordinarios. Tenemos a la doctora Olga Lucía Velázquez. Ella es la autora de la Ley 2460 sobre la salud mental, que entre otras cosas, en este programa ya hemos hablado al respecto, no en una ocasión, sino cientos de veces. Y es una necesidad que tenía el país. Bienvenida, mi apreciada doctora. Doctor Gilberto, muchas gracias por la invitación al programa y muchas gracias por interesarse por la salud mental, que es lo que nos debe mover a todos cada día, porque la nueva pandemia del siglo XXI son los trastornos en la salud mental. Bueno, es que esto es debido a que desafortunadamente todos los problemas del ser humano, el 90% son psíquicos, sobre todo las enfermedades. El 10% se lo dejamos a los accidentes fortuitos. Y era una necesidad absoluta. Pero me llama la atención que tenemos una representante de la Cámara que luchó al máximo para lograr esto, y ya la presentaremos más adelante totalmente porque tenemos otros dos invitados. Empecemos por el más joven, el doctor Andrés Paz. Bienvenido, doctor Andrés Paz, es psicólogo de la Universidad Católica, y coméntenos más al respecto. Bueno, muy buenos días, doctor Gilberto. Un saludo a la doctora Olga Lucía, al doctor Carlos, que también compartimos ahí universidad. Muy contento con esta invitación y sobre todo con el hecho de estar haciendo esta pedagogía de la nueva ley de salud mental, que nos parece muy, muy importante porque realmente nos da insumos para construir una cultura, que es lo que se necesita en Colombia, una cultura de la salud mental que trabaje por el bienestar de todos los colombianos. Bueno, y el doctor Carlos Garavito, bienvenido, también psicólogo, ¿verdad? Sí, señor, psicólogo, también Universidad Católica y coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos. Muchas gracias por la invitación, Gilberto. Creo que tenemos acá un reto muy importante como país en términos del trabajo de la salud mental para todos los colombianos y las colombianas. Bueno, yo ya tenía desde hace mucho tiempo con la Universidad Católica bastantes cosas y les ayudé a editar un libro. ¿Cuál? Un libro sobre el TLC, Ok, con Estados Unidos, ok. de la Universidad Católica. Bueno, la doctora Olga Lucía, ella es ingeniera industrial, pero además es especialista en gerencia y calidad de los servicios de salud, magíster en desarrollo rural y además magíster en salud mental. Pero, ¿qué le llevó a interesarse por la salud mental, mi apreciada doctora? Bueno, yo creo que son dos motivaciones, una profesional y una personal. La profesional porque yo duré 10 años en el sector salud, en Fontibón y en Suba, en Fontibón donde hicimos un hospital, en Suba donde abrimos un hospital de segundo nivel, y me di cuenta de la intolerancia que se evidencia en las áreas de urgencias especialmente. Los fines de semana son caóticos. A veces llega en el área de urgencias quien ha sido víctima y el victimario y se vuelve un campo de batalla el área de urgencias. Y eso nos pasaba frecuentemente, especialmente en Fontibón, el viernes, el sábado, en Suba, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, es un tema muy complejo. Luego estuve en integración social y en la Secretaría de Integración Social reorganizamos los centros de protección y me di cuenta que en los centros de protección, por más que hiciéramos acciones preventivas, estaba de base algo que no podíamos modificar, porque seguían aumentando la violencia intrafamiliar. De hecho, hoy en Colombia
cada día 168 personas son víctimas de violencia intrafamiliar y el 80% son mujeres y niñas. Y en mayo aumentan, y en diciembre aumentan. Y uno dice, bueno, y esto no es una cifra. Algo está pasando de base que no. Cuando estuve en la Secretaría de Gobierno, porque yo fui secretaria de Gobierno de Bogotá, me di cuenta que en el sistema de responsabilidad penal adolescente, la reincidencia era permanente. Y yo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo una resocialización real. Y hoy, según el ICBF, el 37% de los jóvenes que salen de privación de la libertad dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente ingresan a las cárceles de adultos. Pues uno dice, "Uy, ¿esto qué es? O sea, Que hace estamos falta, haciendo mal la tarea". hace falta la resocialización adecuada, perfecta, con la terapia cognitiva respectiva. Entonces, exacto, estamos haciendo mal la tarea. Y ahí esa es mi motivación profesional. Dije, "No, aquí hay algo de base que tenemos que". Y desde que empecé en el Congreso, dije, bueno, esto tiene que cambiar y tenemos que hacer una nueva ley. Y personal, porque yo tengo 2 hijos que ya están grandes, pero cuando estaban pequeños, educar hijos, pues, ustedes Es una gran es tarea. una gran tarea, y siendo además, una mamá que ocupa cargos públicos de dirección, que tiene que estar disponible de domingo a domingo, en un cargo como la Secretaría de Gobierno, no era fácil, ¿no? Ese relacionamiento. Y tuve que buscar apoyo y dije, necesito ayuda para poder orientar a mis hijos, pero también para orientarme a mí misma. Tuve una pérdida, una dificultad en el año 2018 y también empecé a sentir una tristeza que yo decía, esto ya como que no es tan normal, ¿no? Como desánimo. Y yo dije, bueno, tengo que buscar ayuda. Y cuando dije, bueno, voy a empezar, y dije, 250.000 la consulta. Y tengo que ir ahorita una vez cada semana. O sea, son 1.000.000 de pesos. Y dije, bueno, es por mi salud mental. Pero la primera pregunta que me hice fue, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de acceder a un servicio inmediatamente cuando usted lo necesita, poder pagar cuando lo necesita y acceder a él? Pues no muchas, porque hoy prácticamente si accede a un servicio privado, es cerca de un salario mínimo al mes y usted está en crisis y le toca ir una vez a la semana. ¿Cuántas personas pueden dedicar un salario mínimo al mes para su salud mental? Entonces dije, no, eso tiene que ser un derecho a acceder a salud mental, y por eso mis motivaciones son personales y Pues yo profesionales. te felicito porque realmente hay una cosa muy importante. Personalmente, que fui director de hospital y trabajé en urgencias. Y en poblaciones pequeñas, los días de mercado es bárbaro. Y además que hay esas agresiones por lado y lado y es terrible. Y agreden a los profesionales de la salud. Claro. Entonces, eso es gravísimo. Mi apreciada doctora, felicitaciones porque realmente me leí la ley 2460 y es extraordinaria. Y lo que yo Muchas gracias. te decía fuera de cámaras, ojalá se logre aplicar el 1%. Vamos a aplicar el 100% y de eso estoy ya dedicada. Bueno, mi doctor Carlos, háblenos sobre esa gestión que ha venido haciendo usted y con el acompañamiento, porque estoy seguro que le hicieron acompañamiento a este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley, así como está, se requirió de mucho tiempo, muchas batallas, porque Senado y Cámara no es fácil lograr aprobar estos proyectos, para lograr sacarlo tal como está. Ahora, tenemos otra tarea, que es la reglamentación, porque en la reglamentación es donde se va a aplicar. Y que logremos que el Ministerio de Salud, de Educación, que es la base, que entre otras cosas, por encima estuve observando el proyecto, la ley, y debería de haberse incluido
que en los pensum académicos, tanto primaria, secundaria y profesional, estuviese incluido. Y eso no está. Sí, sí está. La educación socioemocional. ¿Ve? Está desde la Pero educación inicial. debe ser explícito. De lo contrario, en Colombia es difícil que se aplique. Y le voy a dar un sinnúmero de experiencias al respecto. ¿Cómo lo haría usted, mi apreciado doctor? Bueno, yo pienso que tenemos una ley que recoge unos fundamentos que son bien importantes en términos de lo que implica tres elementos. Primero, la gestión pública, lo que implica la política pública. Segundo lugar, el quehacer de la ciencia dentro de la atención de la salud mental. Creo que eso es fundamental. Y adicionalmente a eso, lo que nosotros podemos percibir, entender y hacer dentro del sistema de salud. Entonces, armonizar esos tres mundos no es una tarea fácil. Más allá del documento técnico en términos políticos, que es muy importante, creo que también estamos dando un ejemplo de la capacidad que podemos tener de armonizar elementos que disciplinarmente son muy complejos, que es obviamente la gestión pública, lo que implica lo legislativo. Adicionalmente a eso, una condición rigurosa de lo científico frente a la atención y frente a la comprensión de la salud mental sin abandonar el fenómeno humano. Y adicionalmente a eso, la capacidad intersectorial de implementación. Entonces, en ese punto tenemos un modelo que en política pública puede ser un referente internacional de lo que nosotros podemos llegar a entender como atención integral en salud mental. Si usted examina, por ejemplo, los documentos de la OPS o de la OMS en su momento, lo que están buscando es esto. O sea, la forma en la cual lo humano no se sacrifique por lo técnico y lo técnico no se sacrifique por lo público. Entonces, esta ley, por ejemplo, yo creo que la doctora nos lo va a referir más adelante, tiene una capacidad de generar una acción presupuestal específica, porque evidentemente, pues, una ley que no tenga capacidad presupuestal, pues simplemente no se puede implementar. El Ministerio de Salud tiene que hacer un ejercicio de armonización, ¿sí?, de esta ley con la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Hace poco tenemos otros elementos normativos que salen a la luz, que están relacionados también con la atención integral. Entonces, tenemos como país y como colegio colombiano, como gremio y como gestión pública un reto muy importante, pero también una oportunidad enorme en términos de la atención en salud mental. ¿Qué haría mi amigo Andrés para la prevención en salud mental? La ley de educación emocional, eso es otra ley que salió, la ley de educación emocional que salió el 28 de julio y que viene como a desarrollar también esa propuesta de promoción y de prevención que plantea la ley 2460. Entonces hay que pensar que eso, hay que tener en cuenta que eso tiene que estar articulado. ¿Qué haría? El tema de la prevención, mire, es importantísimo. Tenemos que llevar más psicólogos y psicólogas al sistema educativo. Para mí el sistema educativo es el núcleo de la sociedad colombiana. El problema es que nosotros concebimos el tema de la presencia de la psicología en el sistema educativo solo como la figura de los psicólogos orientadores. Primero y segundo, con una muy baja cobertura, o sea, por cada 1000 estudiantes un psicólogo. Necesitamos es que haya más presencia de profesionales de la psicología en el sistema educativo. Y eso es algo que me parece que se puede ir logrando con el desarrollo de la ley 2460 y ojalá con la creación de nueva normatividad que establezca en la práctica. Si existe, por ejemplo, la figura, ya que estamos en un escenario del derecho, la figura del abogado de oficio, ¿por qué no pensar en el psicólogo de oficio? ¿Por qué no pensar en facilitar el acceso de las personas a los servicios de atención psicológica y que no haya una barrera económica para acceder? Porque hoy en día hay una barrera económica, primero. Y segundo, tenemos un problema y es que en Colombia el gremio de los profesionales de la psicología todavía nos falta mucha cohesión, todavía nos falta mucha organización gremial para lograr ¿qué? Que los profesionales tengan la posibilidad de acceder al trabajo, que tengan la posibilidad de acceder a vivir de su profesión. Entonces, tenemos una paradoja y es, tenemos una sociedad que necesita atención psicológica, que necesita salud mental, tenemos una sociedad que tiene 216.000 psicólogos, como bien lo dijiste tú ahorita, pero no hay un puente que una esas dos necesidades. Entonces, necesitamos prevención. ¿Cómo? Contratando psicólogos, incrementando más la población de profesionales en el sistema educativo, por ejemplo. Doctora Galucía, estoy observando que la salud mental en Colombia es una necesidad absoluta, pero estamos escasos de profesionales al respecto. Primero, nadie acude al psicólogo porque
tiene la tendencia a decir, si yo voy al psicólogo van a decir que estoy loco. Entonces es una cuestión de educación. Y necesitamos más psicólogos en pedagogía. Y desafortunadamente la salud mental, ya con los problemas que existen, hace falta el psicólogo y el psiquiatra. Tenemos inscritos actualmente en el Ministerio de Salud 2.250 psicólogos inscritos con tarjeta profesional. Y tenemos una cantidad mínima en psiquiatras. Mientras que la Organización Mundial de la Salud exige en psiquiatras 17 psiquiatras por 100.000 100.000 habitantes. habitantes, nosotros tenemos 2. Mientras que la Organización Mundial de la Salud exige 200 psiquiatras por cada 100.000, psicólogos por cada 100.000. Nosotros tenemos 16. Pero hay otra déficit aún más grande. La psicología clínica de los 2.250 inscritos en la actualidad no alcanza a ver el 10% en psicología clínica. Por lo tanto, la deficiencia es enorme y tenemos una población con problemas psiquiátricos muy severos. Toda la violencia que tiene nuestro país se debe a problemas psiquiátricos. Porque los violentos en cualquier área son problemas que tienen problemas psiquiátricos muy severos. Máxime el resentimiento social, que es lo más difícil de erradicar. Entonces, ¿cómo haríamos para obligar al gobierno y que la política se centre en darle solución a eso, mi apreciada doctora? Bueno, doctor Gilberto, lo primero es que hay efectivamente un déficit de capacidad instalada, en talento humano. Hay un déficit en capacidad instalada de camas hospitalarias, también en salud mental. Y hay un déficit de cobertura en los lugares apartados, porque la mayor parte de la oferta está centrada en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Las Son principales ciudades. las principales. Estas 5 concentran la mayor parte de la oferta. Entonces, esa es una realidad. Por eso la ley establece la construcción de redes mixtas de servicios, tanto públicas como privadas, porque la otra realidad es que la mayor parte de la oferta, cerca del 80-85%, es privada y el resto es pública. La ley establece también que la salud mental es un derecho, por tanto el Estado tiene la obligación de fortalecer su infraestructura para la oferta. Y en ese fortalecimiento tiene que garantizar centros de referencia, tiene que garantizar mayor acceso de profesionales y en eso estamos en la reglamentación de cómo garantizar más psiquiatras y cómo, porque también establece la ley la obligación del servicio social obligatorio de psicología, de trabajo social, de enfermería, inclusive de psiquiatría. Porque hay muchos profesionales que se gradúan sin tener un contacto con la comunidad, sin entender la realidad que está viviendo el ciudadano. Y esta ley también habla de los determinantes sociales y del enfoque diferencial. ¿Qué significa eso? Que no es suficiente que yo llegue y atienda a la persona, lo escuche atentamente, sino que también le indague cómo es su familia, dónde vive, cuál es su entorno, porque todos somos únicos y hay que entender el entorno donde me desarrollo y de esa manera también voy a identificar y a tener un diagnóstico más acertado. Pero si yo no tengo interacción, me gradúo y no tengo ningún contacto con la comunidad, no sé de determinantes sociales,
pues me queda más difícil hacerlo. Por eso la ley establece ese servicio social obligatorio. Y hay otro elemento fundamental en la ley, y es que crea una subcuenta presupuestal. Eso cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Y doctor Gilberto, ¿cómo se establecen hoy los recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud para salud mental? La bolsa común se le entrega al ministerio. El ministerio lo distribuye entre sus diferentes áreas. Llega a salud pública y dentro de salud pública están enfermedades no transmisibles y ahí le asignan unos recursos. Y dentro de enfermedades no transmisibles está salud mental. Y dentro de enfermedades no transmisibles está la vacunación. La mayor parte de los recursos los lleva a vacunación y no queda nada para salud mental. Y resulta que desafortunadamente no se conoce que la salud mental hace parte de las enfermedades transmisibles. Y es porque se desconoce. Y eso es importante observar eso. Primero porque resulta que y hablamos de transmisibles porque en el núcleo que el individuo se mueva, que conviva, va adquiriendo esos hábitos y esos problemas psíquicos de esa comunidad. Nosotros entendemos la salud mental individual, familiar y comunitaria. Y quizás dentro de ese entorno comunitario uno mira otros hábitos. Pero hoy, como lo establece el sistema, está dentro de las enfermedades no transmisibles, porque ese es otro programa que tendríamos que hacer de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y la salud mental, pues, no es una enfermedad transmisible en el sentido de que una enfermedad transmisible es, por ejemplo, un virus. Porque no se contagia. Exacto, porque hay un Pero contagio sí directo. Pero sí se transmite. Claro, pero entonces podría uno decir, claro, en algún escenario, en algún hecho específico, puede generar pánico colectivo, ¿sí? Podría uno decirlo, pero eso no significa que yo esté transmitiendo una enfermedad. Ojo, una cosa es el pánico colectivo que pueda generar un hecho y otra cosa es que la bipolaridad la transmita aquí al doctor porque nos tocamos la mano, ¿sí? Son dos cosas distintas. Y un poco lo aclaro es porque así llegan los recursos de esa manera. Entonces, ¿qué priorizan? Se prioriza la vacunación porque es para combatir, ¿no?, las enfermedades. Y no hay un trazador, no hay un indicador trazador que me dé cuenta de cuántos recursos invierto hoy en salud mental dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Usted le pregunta eso al ministerio, el ministerio le dice, esto es para salud pública, y le manda el dato de salud pública, pero no le manda un dato de salud mental. Eso está clarísimo. Al crear una subcuenta, y de hecho yo estoy haciendo exigible hoy en el presupuesto para el próximo año que esté clara la subcuenta de salud mental. Y no voy a descansar hasta que no esté la subcuenta de salud mental, porque lo dice la ley, pero además, si no lo creamos ahora, como usted dice, doctor Gilberto, pues eso es parte fundamental de la implementación de la ley. Sin recursos no lo implementamos. De hecho, creo que esa ha sido la mayor debilidad de las leyes, y es que salgan sin recursos. Esta salió con una subcuenta a la que tiene que incluírsele recursos, tanto del gobierno nacional pueden ser, o dentro de la misma redistribución, incluso de la UPC, porque es una subcuenta lo que estamos creando. Entonces, y lo otro, que puede recibir recursos de crédito, de cooperación internacional, es decir, la subcuenta es fundamental y se marcan trazadores. Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo vamos a medir la efectividad de la implementación de una ley de salud mental? La efectividad yo la puedo medir si en la sociedad se cambia el estigma, que yo ya asuma que forma parte de mi vida, que forma parte de mi salud integral, ir al psicólogo o a la psicóloga, que se me acabe el estigma de que si me dicen vaya al psicólogo o vaya al psiquiatra, es que yo no estoy loca, yo no debo ir. O que un padre de familia, cuando la orientadora le dice lleve a su hijo, no, pues más loca está usted, y entonces ya se va contra la docente y no asume la responsabilidad de una manera distinta. Ese es uno de los cambios estructurales que esperamos ver con la implementación de la ley, que se acabe con ese estigma, que volvamos normal a hablar de salud mental y que entendamos
que salud mental es un estado de bienestar, de equilibrio, de encontrar el proyecto de vida, de poder superar los obstáculos que se me presenten, de aprender a gestionar las emociones, ¿sí? Y que trastorno mental, claro que existe el trastorno mental, la bipolaridad, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, etcétera, pero que el trastorno mental no me define a mí como individuo. Que yo soy Olga Lucía Velázquez, padecí un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, pero sigo siendo Olga Lucía Velázquez, no soy la ansiosa o la depresiva. A mí no me define un trastorno. Cuando yo soy consciente de que el trastorno no me define, pues puedo hablar con tranquilidad. Y cuando yo entiendo que una cosa es el trastorno y otra cosa es la salud mental, pues hablo aún más con tranquilidad y vuelvo normal hablar de salud mental sin que me genere un estigma, sin que me rotulen. Y en eso, doctor Gilberto, hay mucho que trabajar en materia legislativa, porque en materia jurídica. ¿Por qué? Porque hay empleadores que creen que una persona con esquizofrenia, pues no, yo no lo puedo emplear. Y resulta que no. Estamos en siglo XXI donde si usted lo diagnostican, si usted tiene un tratamiento, si usted se adhiere al tratamiento, usted tiene una vida normal desde que se adhiera al tratamiento. Entonces, hay personas que van a hacerle el tamiz, los riesgos psicosociales de la ARL, dicen mentiras porque si llegan a identificar algún riesgo, entonces de pronto me pueden echar. Y prefiero comerme todo mi dolor, guardarme lo que estoy sintiendo, pero que no me echen, ¿sí? Sí, y sobre todo que hay una cosa. Fíjate, estamos hablando de la deficiencia de profesionales en psicología, pero sale el psicólogo con su título y no lo emplean en ninguna parte. Eso. Hay que hablar de eso. Desafortunadamente queda porque no saben dónde meterlo. Hay que hablar de eso, sí. Y eso sí es grave, porque ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Educación, ninguna parte se utiliza el psicólogo para nada. Si me permites decir algo ahí al respecto, por favor, diciendo que acaba de salir un informe de la OMS que solo el 2% del gasto público en salud a nivel mundial se invierte en salud mental específicamente. Entonces, me parece que sí es un avance que la ley plantee esa subcuenta, porque por lo menos ya está diciendo, mire, estábamos diciendo que se necesita dinero, plata para que se pueda generar atención. Pero yo sí creo que es muy importante hacer énfasis en ese tema del empleo para los psicólogos, porque es que, mire, hay unos actores que se benefician de este tema de la salud mental, porque no digo mentiras, desde la pandemia se viene hablando mucho de salud mental, pero hay unos actores que se han beneficiado desde el punto de vista político, desde el punto de vista gremial, pero desde el punto de vista profesional, los profesionales están viviendo en estos momentos una crisis de salud mental. Hay muchos profesionales en una situación muy precaria, sobre todo los profesionales de la base de la pirámide. Esos profesionales que han accedido a la educación, por ejemplo, gracias a las universidades como la Universidad Minuto de Dios, como la UNAD, esas universidades que le han permitido el acceso a muchas personas de la base de la pirámide de la sociedad, pero como son personas que no cuentan con capital social, entonces llegan al mundo laboral y no se emplean, no tienen cómo emplearse. Y pienso que hay dos responsabilidades, hay dos responsables. Las universidades que están vendiendo títulos a diestra y siniestra, y la institucionalidad gremial que tiene que tener mucha responsabilidad en cómo voy a ayudar a estos profesionales a que se desarrollen profesionalmente. Entonces, creo que por lo menos desde el sector político, y yo por eso escucho a la doctora Olga Lucía y le agradezco que esté liderando esto, pero sí es importante que la academia y la institucionalidad gremial entiendan que hay que destinar tiempo, atención, recursos para resolver ese tema del desempleo de los profesionales de la psicología. Doctor Carlos. Yo creo, sí. Y de hecho, evidentemente tenemos una problemática real en términos de empleabilidad, en términos de precarización, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que esto no es un fenómeno profesional. Esto es un tema de naturaleza estructural a nivel nacional. Yo hago algunas acotaciones. El Ministerio de Salud tiene un equipo de psicólogos un poquito más amplio del que usted está referenciando. La Policía Nacional de Colombia, en las direcciones, por ejemplo, de Sanidad, la Dirección de Incorporación, la Dirección de Educación, tiene un equipo de psicólogos bastante robusto a nivel nacional. Nuestra presencia en términos públicos dentro de lo nacional, en términos ministeriales y direcciones administrativas, es
es fuerte. Ahora, el problema no está ahí. El problema está en lo territorial. El problema está en los municipios. El problema está en las entidades no descentralizadas. El problema está en el sector privado. Sí, o sea, ahí es donde tenemos una real brecha en este sentido. Nosotros en Colombia somos 200.000 psicólogos aproximadamente, de los cuales más o menos el 40%, según el último informe, nos dedicamos a hacer psicología clínica. Sí, eso representa más o menos unas 80.000 personas, más o menos. Pero no todas están ni empleadas, ni están en adecuadas condiciones, ni tienen la posibilidad de absorberse laboralmente en los escenarios territoriales. Entonces, acá tenemos una ley que invita no solamente a lo nacional, invita a lo territorial, en términos de cuál es la relevancia funcional que tenemos los psicólogos a nivel nacional dentro del cuidado integral de las personas. Mire, esto es muy simple. Nosotros podemos desgastarnos como país muchísimo en políticas de infraestructura, políticas económicas, políticas de naturaleza económica, pero si no le apostamos al factor humano, que tiene una gran cantidad de elementos, y factor humano, y ahí tenemos que ser cuidadosos, porque cuando uno habla de factor humano creen que uno está hablando desde un discurso blando. No. Factor humano representa muchas cosas. Representa bienestar, capital humano, generación de conocimiento, establecimiento de normas. O sea, es un factor que no debe ser visto desde lo blando, por decirlo de alguna manera. Entonces, si el país no le apuesta a eso, pues evidentemente los que operamos las acciones en el país somos humanos, tanto en lo profesional, en lo político, en lo social y en donde sea. Si no hay una apuesta real en ese sentido, y la apuesta inicia en el término del cuidado de la salud mental, tenemos un problema. Cierro con un hecho. Los profesionales en psicología y los profesionales en psiquiatría son los únicos habilitados formalmente para hacer una atención inicial, integral e interventiva desde un modelo basado en la evidencia, desde un modelo científico en atención en salud mental. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Yo concuerdo en el hecho de que nosotros no podemos seguir apostando a un país con un psicólogo que tenga un contrato de prestación de servicios en territorio por 2 millones de pesos durante 4 meses. Eso no puede seguir pasando, punto. Sí. Eso es muy grave. Y hay otra cosa, en la prevención en salud mental es la más importante, mi apreciada doctora. Y en eso tenemos que apostarle al máximo. Y espero que en la reglamentación se incluya eso. Primero, prevención. Segundo, promoción y el acceso o tratamiento. Entonces, hablemos de la prevención. Bueno, la prevención en la ley es todo un capítulo, no solamente en formación, en pedagogía. Hay un artículo que es el artículo 8, donde se establece la obligación de las plataformas digitales a generar pedagogía, pedagogía de contenidos que entregará el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para hablar de salud mental. Y también tienen que hacer alertas y advertencias de contenidos nocivos para la salud mental. Eso es novedoso en la ley. El Instituto Nacional de Salud, a través de su observatorio, hará la vigilancia, el seguimiento para que eso se cumpla. Y otro de los elementos de prevención está en la creación de agentes comunitarios en salud mental. Los agentes comunitarios, a veces creemos que la comunidad, así como a veces creemos que las familias deben ser protectoras y muchas no lo son, también pasa con la comunidad. La comunidad ha creado falsas creencias. Usted va a un barrio y hay barrios que dicen, este es el loco del barrio. ¿Sí? Tenemos ya estereotipado a muchas personas. Eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo porque usted no sabe cómo le afecta al individuo ese rótulo que le están poniendo, ¿no? Entonces la comunidad, y también la comunidad debe saber las rutas de atención, a dónde acudir, a dónde llamar, y qué hacer en caso de emergencias, y aprender técnicas como muy fáciles, como técnicas de respiración, formas de hablarle al otro individuo, no juzgar. A veces a usted le están hablando y es muy, muy común en un país como Colombia que a usted alguien le habla o le sugiere o le dice, mire, estoy pasando por esta dificultad. Y lo primero es que lo juzga. Alguien está en una acción, está pasando por un proceso de desamor, y lo que le dicen es, no, pero usted, ¿para qué llora? O ¿para qué? No, es un clavo saca otro clavo. Y no sabemos eso qué impacto le genera al otro.
¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer de manera preventiva. También viene el mes de la salud mental, es totalmente preventivo y promocional. El mes de la salud mental es el mes de octubre. Estamos preparando acciones y yo estoy tocando la puerta de todos, públicos, privados, para que hagamos una gran cruzada en el mes de octubre, para decirle a la gente qué es salud mental, decirle a la gente la importancia de la salud mental en su vida. Fíjese, doctor Gilberto, que nosotros hemos perdido humanidad. Toda la violencia que cargamos no solamente está en parte de nuestro ADN y de nuestras costumbres, sino también la naturalizamos. Entonces naturalizamos las riñas. Entonces decimos, ¿cuántas riñas hubo este mes? Y se volvió una cifra la riña. Más en el Día de la Madre, más en Navidad y ya. Y se volvió un número. Las lesiones personales coinciden con las riñas. Entonces diariamente atendemos 500 riñas, que un promedio de 21 lesiones personales cada hora. Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué se genera? La principal causa es la intolerancia. ¿Y qué es la intolerancia? Una mala gestión de una emoción. Hay muchas personas que por falta de aprender a gestionar sus emociones hoy están privadas de la libertad. Y uno podría hablar de muchas experiencias de mal manejo de las emociones, de mala gestión de las emociones. En el tráfico. Fíjese que en todas las ciudades capitales hay 3 detonantes de la salud mental, que generan un detonante en la salud mental. La primera es el desempleo, la segunda es la movilidad y la tercera es la inseguridad. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la salud mental? Pues todo, todo. Si usted no tiene empleo y se graduó y vive con su mamá o paga arriendo, usted empieza con una frustración. Bueno, si luego no era la vía a estudiar, ¿qué hago? Después de la frustración genera ansiedad y después de la ansiedad uno puede terminar una depresión y es más, puede terminar quitándose la vida. Y el problema es el desempleo. Entonces, ¿con pastillas se soluciona? No, por eso el enfoque diferencial y de determinantes sociales y de trabajo intersectorial que tiene la ley es fundamental. La movilidad. ¿Cuántas personas en la vía pública cierran al otro, se pasan un semáforo en rojo y generan un choque, y se bajan y en lugar de decir, excúseme, me equivoqué, iba rápido, no, se bajan con la cruceta, con el bate, con la agresión verbal, a acabar con el otro? O sea, nosotros tenemos muchos niveles de intolerancia. Tenemos también, bueno, en la vía pública, las personas que al interior del transporte público van 3 o 4 horas apretadas, que son víctimas de tocamientos, de maltrato al interior del transporte público, también tiene una afectación en su salud mental. Es decir, aquí hay factores sociales del día a día que afectan la salud mental. La inseguridad. La inseguridad genera delirio, imagínese. Yo no sé si usted ha visto, doctor Gilberto, pero en la calle uno puede ir caminando y coge la manía de estar mirando hacia atrás. El delirio es persecución. ¿Sí? Y entonces, cuando eso pasa, yo tengo que ser consciente como profesional de la salud que soy un receptor de múltiples factores que pasan en la sociedad. Pero es que eso es cierto, mire. Hace unos 20 días salí y al dar la vuelta a mi casa, sonó el teléfono, se até a contestar. Inmediatamente pasó uno en una moto, se llevó el teléfono. Entonces, pues, eso produce en el individuo, en cualquiera, el delirio de persecución y la falta de seguridad. Claro. Porque no hay seguridad. Y no estoy hablando de cualquier barrio, ¿no? Y la moto iba en contravía. Entonces uno dice, ¿dónde estamos? Y eso conlleva que el individuo se siente inseguro, se sienta abatido, le produzca insomnio, porque entre otras cosas, yo no me había fijado que había tanta necesidad del teléfono actualmente. Hasta que lo robaron. Hasta que me lo robaron. Porque ahí está todos los archivos, están todas las comunicaciones.
no me había fijado de esa necesidad tan absoluta. Hace 30 años no existía el teléfono celular, por lo tanto, se veían más tranquilos. Ahora es una necesidad bárbara. Entonces, y hay otra cosa, la promoción, ¿cómo hacemos para promover? Y voy a empezar por los más jóvenes. ¿Cómo hacemos para promover, mi apreciado Andrés, la salud mental en Colombia? Yo pienso que hay que, tengo una pregunta, una observación ahí con respecto al tema de los agentes comunitarios de salud mental. Yo digo, ¿por qué no pensar en todos esos psicólogos que están desempleados, volverlos agentes comunitarios o por lo menos formadores de esos agentes De esos comunitarios? agentes Por comunitarios. eso, ¿quién va a formar? Eso ¿Quién es lo va a que formar tenemos. a los agentes comunitarios? ¿Quién va a ser? Los psicólogos. Deben ser los mismos psicólogos. El psicólogo. ¿Quién debe organizar esa mano de obra, ese profesional? Pues el gremio, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar muy bien en eso. Hay muchos escenarios. Me voy a contar una anécdota pequeñita, voy a aprovechar la oportunidad para eso. Durante varios años he tenido la oportunidad de, por periodos de mi vida profesional y de compromiso social, hacer promoción y pedagogía en Transmilenio. Transmilenio es un escenario maravilloso. Si ustedes se pueden a pensar, yo le hablaba a la doctora Olga de ese proyecto, Transmilenio es un escenario hermoso para hacer promoción. Si vemos una cantidad de personas se van en el rebusque y tratando de ganarse la vida, ¿por qué no crear un programa de Transmilenio con el Ministerio de Salud, que esa subcuenta que va a haber allá en el Ministerio de Salud, se destine un porcentaje de eso para hacer promoción masiva y que contratemos 20, 30, 40 psicólogos promoviendo la ley de salud mental, haciendo promoción, haciendo prevención, enseñando a manejar las emociones, a manejar el estrés? Pienso yo que eso hay que hacerlo de forma masiva y hay que aprovechar los medios de comunicación, y Transmilenio es un medio de comunicación también, contratando psicólogos. Entonces, yo lo que digo es, pensemos no en ahorrarnos unos recursos contratando o formando a unos agentes comunitarios, sino contratemos psicólogos para que hagan esa Primero- promoción y esa formación. Primero los psicólogos y a su vez también Los agentes comunitarios. hacer videos específicos que se pueden transmitir tanto en Transmilenio y en el futuro metro y demás, Exacto. que eso conlleva a que ayude a una buena En promoción. las redes sociales, por ejemplo, ahorita hay muchos psicólogos, muchas psicólogas. Podemos contratar o darle presupuestos a esos psicólogos para que hagan promoción y prevención, no solo para que compitamos a ver quién nos contrata, sino que el Estado y el gremio diga, oiga, vamos a hacer una convocatoria a psicólogos comunicadores, a psicólogas comunicadoras, para que hagan promoción de la ley de salud mental y les vamos a pagar tanto por hacer esa promoción. Hay que empezar a conectar eso, me parece. Empecemos por eso. Bueno, mi apreciado doctor Carlos, su concepto sobre la promoción de la salud mental, ¿cómo lo haríamos? Creo que la doctora Olga, y de hecho reitero el punto, y es que estamos en este escenario por el liderazgo que ha tenido en este proceso a nivel legislativo y a nivel político. Evidentemente sacar de frente una ley de salud mental no es fácil, ¿sí? Usted me hizo una pregunta al inicio que no le respondí. Nosotros como Colegio Colombiano de Psicólogos organizamos inicialmente la metodología de un proyecto de ley, el 014, ¿cierto, doctora? De 2023. Y de ahí en adelante, pues arrancó todo este proceso. ¿Cómo se hace promoción? Venga, mire, creo que es importante entender algo. La salud mental es una responsabilidad del sector salud y del sector educativo, sí, pero no son los únicos responsables. Sí, o sea, acá el sector privado, el sector a nivel jurídico, el sector a nivel institucional, las diferentes direcciones administrativas tienen mucho que hacer frente a la salud mental. Nosotros no podemos seguir pensando que la salud mental es un tema intrasectorial. Es un tema intersectorial, es un tema que implica organizaciones, implica recursos, implica contratación. Para los psicólogos ahora nos queda una tarea enorme, que es la actualización de competencias. La doctora Olga lo decía, acá tenemos un modelo de base comunitaria. Los psicólogos tienen que aprender a desarrollar competencias en atención comunitaria. Eso no es algo que venga gratuitamente, eso toca formarlo, toca desarrollarlo, toca hablar con ASCUN, toca hablar con ASCOFAPSI, toca hablar con las organizaciones que desarrollan el talento humano en salud en Colombia. Es necesario seguir fortaleciendo el tema de la contratación de nosotros como colegas, como psicólogos. Acá hay un problema enorme en términos de contratación, pero eso hace referencia directa a la valoración que se hace de la salud mental. O sea, si se establece que la salud mental es algo que sea superfluo o que sea de un tercer o cuarto renglón, pues evidentemente el talento humano
pues va a ser contratado bajo esa lógica, ¿sí? Entonces, acá el tema pedagógico es extenso. Esto no solamente se termina en el 2025. Acá tenemos que tener un trabajo continuado y permanente que nos permita a nosotros hacer que el tomador de decisiones, sea del movimiento, vertiente, institucionalidad que sea, comprenda que si no hay una apuesta real, metodológicamente sustentable frente a la salud mental, pues no puede hacer gestión, punto. Y el problema de salud mental se está volviendo tan elevado que va a llegar a un punto en donde el factor humano va a empezar a colapsar lo institucional. ¿Sí? Entonces, es más caro intervenir que prevenir. Y eso pareciera ser que como país nos está generando un costo en términos del aprendizaje. Preferimos invertirle a la atención de urgencia, que es lo más caro que hay, y no genera una atención preventiva y resolutiva que nos evita llegar hasta allá. Bueno, doctora Galucía, ¿cómo haríamos para promover al máximo la salud mental? Bueno, lo primero es campañas educativas. O sea, yo creo que aquí necesitamos que de toda la estructura del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior, que lo establece la ley, no solamente se enseñe educación socioemocional, sino que se promueva en las escuelas de padres, se promueva en las empresas a través de las ARLs, se promueva también por parte de todas las entidades públicas y privadas para hacer conciencia no solo de la importancia de la salud mental, sino hacer conciencia de que una persona que tenga un trastorno no es un problema. Eso es súper fundamental, porque creemos que es un problema. Entonces, cuando yo cambio ese concepto y yo priorizo, para mí es fundamental que prioricemos la salud mental en nuestra vida. Cuando eso se hace prioritario, pues no solamente va a ser importante el psicólogo o la psicóloga, eso es como cuando, mire, si para mí es importante la seguridad y todo el mundo habla de seguridad, 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 pues duramos 20 años que el primer rubro del presupuesto era seguridad, defensa, y siempre ocupaba el primero. Ahora, en los últimos 3 años es salud y educación y tercero defensa. Sin embargo, son los 3 que concentran casi el 50% del presupuesto del país. Y se volvió importante, y como es importante, pues se prioriza. Ahora, ¿qué queremos? Que se vuelva importante en la mente de todas las personas. ¿Para qué? Para que se priorice. Para que se priorice. Y usted, yo he dicho en muchos escenarios, y lo voy a repetir, nosotros tenemos que sacar la salud mental del subsuelo para ponerle en el estatus que corresponde. Y así sale todo lo que está alrededor de la salud mental. Fíjense que volver importante la salud mental, hay que hablar en primera persona. Para mí, ¿qué es la salud mental? Y para mí, ¿cómo me afecta? Si yo tengo una buena salud mental, pues voy a tener una buena relación en la familia. Tengo una buena relación con mi entorno. Pienso también de manera propositiva y positiva. Y transformo un país. Transformo el país. Y eso es mi sueño y mi ilusión con la nueva ley de salud mental. Que podamos tener un mejor país. Un país donde las personas se escuchen sin juzgar. Un país donde las personas observen el comportamiento de los demás no para criticarlo, sino para ayudarlo. Para ayudarlo, para decirle, ¿necesita ayuda? Un país donde podamos preguntarle al otro si se siente o no se siente bien. Y si no se siente bien, que no se sienta mal decir que está mal. Sino al contrario, sea libre en decirlo. Porque sabe que no lo van a satanizar, que no lo van a excluir, que no es un problema. En ese orden se hace un cambio de cultura, un cambio de paradigma. Y en ese cambio de paradigma, pues yo me siento libre. Dice la Biblia que la verdad te hace libre. Cuando yo digo que siento, pues me libero. Pero además, cuando digo que siento y el otro no me juzga, sino me acepta, pues me siento aún más libre, porque me siento aceptado. Y cuando me siento aceptado, pues produzco más. Sí, soy un país más productivo. Es más, la OCDE
dice que un país con una buena salud mental produce 4 puntos del PIB más que uno que tiene una mala salud mental. Me llamó la atención algo que tenemos en nuestro país. Nuestro país es un país sumamente rico, Mm. pero el departamento del Baupés es el que tiene mayor cantidad de suicidios en nuestro país, de acuerdo a... Es la primera tasa de intento de suicidio. Sí. Sí. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que el Baupés, que es un departamento que tiene una riqueza natural fabulosa, que el individuo está en contacto con la naturaleza, que es donde debe vivir más feliz el ser humano, tenga esos problemas? Pero fíjese que el Baupés tiene ¿qué es lo que está pasando en el Baupés? Y hay un estudio además por lo que significa la conducta suicida. La conducta suicida está en ideación, intento y consumación. Y en el Baupés aumentó y es el primero en tasa de ideación suicida y de intento suicida. La cosmogonía de las personas indígenas, porque la mayoría son indígenas, es distinto a la nuestra. Entonces, cuando hay deforestación, a mí me van a tumbar un árbol y el árbol está sobre una vía y yo digo, bueno, mejor que no le caiga, que tumben el árbol y no le caiga encima de un carro. Pero allá es otra cosa, porque la madre tierra y yo somos uno. Entonces, ahí hay un impacto en mi vida. Otro impacto son los grupos al margen de la ley. Yo prefiero quitarme la vida a irme a un grupo al margen de la ley. Y otro impacto son costumbres y es la chicha de yuca brava. Está demostrado ya que tiene un efecto alucinógeno cuando se excede, tanto que la comunidad, y esto fue un ejercicio comunitario, hizo el chichómetro. Siempre lo tiene. El chichómetro. Entonces, en la medida en que usted consume mucha, pues va a generar un efecto alucinógeno. Entonces, por eso el enfoque diferencial es tan importante, doctor Gilberto. Si yo no tuviera en cuenta el enfoque diferencial, diría, uy, no, entonces, el siguiente es Risaralda, ¿y qué está pasando en Risaralda? No, aquí tenemos que analizar la cosmogonía, la cosmovisión de los indígenas del Baupés, qué es lo que está pasando alrededor de esos grupos al margen de la ley, qué es lo que está pasando también con la dicotomía que ellos mismos se plantean cuando empiezan a ir a las instituciones educativas entre lo rural y lo urbano, ¿no? Entonces son múltiples factores, no es uno solo, ¿sí? ¿Qué se podría hacer para darle solución a eso? Bueno, ¿Y de qué es mejor? ya hay una intervención de Médicos Sin Fronteras y también de la universidad, está la Universidad de los Andes, está también el psiquiatra, el doctor Páramo, que lleva ya bastantes años. Él fue el primer psiquiatra de toda esa región. Ahora hay 2. Pero, ¿qué hicieron? Hicieron intervención con la comunidad para que la comunidad pudiera advertir cambios en el comportamiento de las personas. Eso es lo primero que hicieron. De hecho, ya empezó a bajar. Ya hay un indicador y se está midiendo. La comunidad avisa. ¿Avisa qué? Avisa cuando hay fiesta y hay chicha. Sí, avisa. La comunidad va y dice, mire, se fueron estos y estos jóvenes, ahí dejan una persona como un vigilante, ¿no? Para saber cuál está teniendo ideaciones, y alucinaciones y demás, para que vaya alguien de la comunidad que especialmente está haciendo el mamo, ¿no? Y va, el sabedor mayor, y va y hace esa intervención inmediata. También hay la prevención se aumentó el número de psiquiatras, hay 2 ahora para atender toda la conducta suicida en el Baupés y se están haciendo campañas de prevención junto con la comunidad y las familias. Entonces aquí hay una intervención individual, familiar y comunitaria con estrategias concretas comunitarias de autocuidado, de cuidado, ¿no? De cuidado y también de autocuidado.
no es de blanco y negro. Quiero decir, son múltiples factores, por tanto, son múltiples estrategias las que se tienen Bueno, que realizar. resulta que el tiempo es corto. Voy a hacerle la última pregunta y voy a preguntarle a los 3 invitados. Resulta una contestación corta. ¿Cómo haríamos para el acceso de la comunidad a los servicios de salud mental? Y empecemos por el más joven. Empecemos por Andrés. El más joven. Em, el acceso, que es importantísima esa pregunta, hombre. Aprovechando lo que la ley nos trae, que es la articulación de esa red mixta, y que ya se quita esa barrera de tener que pasar por medicina general para poder pedir una cita en psicología que se demora 2 meses, me parece a mí que eso es un avance, eso ya es un avance. Entonces, ¿cómo favorecemos el acceso? Yo voy a insistir en lo mismo. Necesitamos contratar más profesionales de la psicología. Necesitamos llevar los psicólogos a las comunidades. Por ejemplo, ¿cómo favorecemos el acceso? En los centros de salud, en las juntas de acción comunal. Allá no hay psicólogos. Yo vengo de un barrio donde no hay atención en psicología. En los barrios, en los centros de salud, deberían haber 1, 2 o 3 psicólogos articulados con las juntas de acción comunal o con las juntas de administración de los conjuntos residenciales. Tenemos que popularizar la salud mental, tenemos que popularizar el tema de la atención psicológica. Entonces, pienso que hay que contratar más psicólogos y hacer más pedagogía frente a la necesidad que hay y a la posibilidad que hay ya de que las personas puedan, al menos por intermedio de las EPS, acceder a psicología. Bueno, doctor Carlos. Ahí hay 4 puntos a atender. Primero, evidentemente las redes son fundamentales en este punto. Ya el Ministerio de Salud tiene un modelo de redes integrales e integradas, aparece la red mixta en atención, la red de servicios, y eso es fundamental. Ahora tenemos que llevarla a la vía. Todo eso está muy bien metodológicamente, pero hay que hacerlo. Primer punto. Segundo punto, creo que tenemos que invertir en términos de ciencia. Si la salud mental en algún punto fue una cenicienta en algún momento, la investigación en salud mental es la cenicienta de la cenicienta. Sí, entonces, la inversión en investigación en ciencia, en salud mental en Colombia es pírrica, ¿sí? Y creo que eso es fundamental en este punto. Yo no puedo atender un problema que no comprenda, y eso implica hacer ciencia, ¿sí? Tercer elemento, generar una conciencia social de la atención en salud mental. Yo puedo alistar todo el sistema, pero si la gente, tal cual como dice la doctora, tiene un estigma cultural de base, pues no va a llegar. Entonces, ¿cuál es el psicólogo de base que pueden tener las personas? Sí, pues el celular, el influencer o la atención automedicada con alcohol. Sí, entonces, en ese orden de cosas, pues tenemos que también fortalecer la cultura de la atención, del autocuidado y del acceso a las redes de salud. Y finalmente, el desarrollo de competencias formales en los psicólogos y en los psiquiatras que nos permitan generar en ese punto una atención eficiente. Obviamente, todo esto mediado por algo que creo que hemos repetido mucho, y es la dignificación laboral. Creo que eso es fundamental en todo esto. Bueno, doctora Olga Lucía, no tan solo el acceso, sino voy a hacer énfasis en la reglamentación de la ley 2460, que es donde está la base para lograr que realmente la salud mental tenga una posición en nuestro país. La reglamentación, pues quiero decirle, doctor Gilberto, que el día 1, después de la sanción presidencial, he ido a tocar la puerta de todas las entidades que tienen que ver con la implementación de la ley. Tengo una mesa de trabajo técnica formal establecida con el Ministerio de Salud, tanto que hoy ya está radicada en la función pública la creación de la Dirección de Salud Mental. Segundo, también estoy solicitando la creación de la subcuenta desde el día 1 y lo hacemos este año. Tercero, tenemos el desarrollo del equipo técnico con el ministerio para armonizar la implementación tanto de la política como de la ley al mismo tiempo, porque no riñen, sino están complementarias. Tercero, por primera vez sale un crédito para salud mental en nuestro país. Se va a sacar un crédito que en el mes de octubre vamos a hacer una presentación formal de lo que se va a hacer para la implementación de la ley con este crédito. $150 millones que presta la CAF
Se van a crear cerca de 39 centros de referencia en salud mental en todo el país. Se va a destinar recursos para formar y para contratar profesionales, psicólogos y psicólogas. Y quiero decirles, nosotros también hicimos obligatorio que en cada equipo de atención primaria en salud se incluyeran psicólogos y psicólogas. Y se está reglamentando en este momento por parte del ministerio para sacar la directiva. Hoy ya están 10.000 equipos de salud. Hay 10.000 psicólogos que no tenían empleo. Hoy están empleados en el ministerio. ¿Quiénes son? No sé, porque los contratan en diferentes territorios. Pero tienen que ser muchos más. Pero ya empezamos. Eso no existía. Y fue una pelea, quiero decirle. El año pasado tuvimos que hacer 6 foros. Porque el ministerio me dijo a mí, cuando estábamos todavía en el proceso de la ley, es que puede ser una enfermera, o puede ser, si donde hay trabajador social, pues entonces que no haya psicólogo. Donde hay enfermera, que no haya psicólogo. No, hicimos un foro por cada profesión para evidenciar que el rol que desempeña cada profesional es distinto. Y hoy en la ley está, y del ministerio tiene que sacar la reglamentación, que además ya lo está implementando con los equipos propios de atención primaria. Tiene en cada equipo de atención primaria de salud que tener psicólogo o psicólogo, sine qua non. Eso es fundamental, porque eso es eliminar una barrera de acceso. Entonces, pues la implementación, yo estoy dedicada, y quienes me conocen saben que yo soy más persistente que la persistencia. Y soy más optimista que el optimismo. Bueno, Así que para mí esto es una misión de vida, transformar la mente de las personas para que podamos transformar la sociedad y tener la sociedad que nos merecemos. Y por eso yo tengo fe en que lo vamos a hacer, en que vamos a lograr la implementación, no del 1%, sino del 100%. bueno, le felicito, mi apreciada doctora. Muchas gracias. Al doctor Carlos, a Andrés, a todos. Muy gentiles por haber venido, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, con la edición de don Luis Daza, les habló Gilberto Triana Molina. Les invito para que sigan en nuestra programación. Es más, les invito para otros programas, los que sean necesarios. Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. Un podcast de La Voz del Derecho.